Arratsalde on denori eta ongi etorri Elkartasuna Fundazioak antolatu duen mahai-inguru honetara. Bueno, desde la Fundación de Alkartasuna, uno de los objetivos es pues, trabajar por intentar construir una Euskal Herria socialmente más justa, una Euskal Herria en la que todas las personas podamos vivir con dignidad, una vida, pues en definitiva, que merezca ser vivida, ¿no? Y para ello es imprescindible poder tener acceso a unas prestaciones dignas, a unas pensiones dignas. Ha sido una reivindicación histórica de esta fundación el poder contar con un modelo de seguridad social justo y solidario, pero sin embargo vemos como últimamente pues esta reivindicación se hace, si cabe, cada día más necesaria, ¿no? Por eso, pues desde la Fundación venimos trabajando en cómo abordar un modelo propio de seguridad social, y por la importancia que tiene este tema, entendemos que no podemos hacerlo solos, ¿no? Que es importante, es imprescindible contar también con la opinión de diferentes expertos y de diferentes agentes sociales. Y en este marco, pues hemos querido organizar esta mesa redonda, mesa de debate hoy, para tener en cuenta un poco diferentes perspectivas desde diferentes ámbitos, desde el ámbito político, sindical y también académico. Para ello contamos con la presencia de Beatriz Marchueta, responsable de Acción Social del sindicato de ELA, Leire Pinedo, de LAB, Leire Pinedo, parlamentaria de H. Bildu y responsable de la Secretaría de Fiscalidad de H. Bildu, Yaniel Andaluce, responsable de estudios del sindicato de ELA, ahora sí, y José Ramón Urrutia, doctorado en Económicas y Ciencias Empresariales y profesor de la Facultad de Sarrico de la Universidad del País Vasco. Voy a explicar muy brevemente un poco cómo hemos querido organizar un poco el debate. Lo organizamos un poco en dos bloques diferentes. En uno un poco el intentar hacer un diagnóstico de la situación actual, para ver si somos capaces de dejar un poco una foto sobre la mesa de lo que hay. Y luego en el segundo bloque, pues una vez que tengamos un poco cuál es la situación con la que contamos, pues ver un poco si sería viable o no, cómo haríamos un sistema propio de pensiones para conseguir y tener acceso a unas pensiones dignas. Y luego sí que dejaremos un espacio también para que desde el público vosotros, sobre todo personas que os afecta, ¿no? Que lo vivís directamente, pensionistas, o otros agentes que estáis aquí representados, pues para que podáis hacer las preguntas o todas las aportaciones que consideréis necesarias, ¿vale? Bueno, por empezar un poco el debate, venimos oyendo desde hace tiempo ya, especialmente en los últimos meses, cómo pues el envejecimiento de la población está llevando a que el sistema de la seguridad social sea insostenible. Por eso nos vienen recortando día sí día también, pues vienen aplicando diferentes reformas que al final lo que hacen, en definitiva, es recortar las pensiones de nuestros pensionistas. Oímos eso de la caja única, ¿no? De la necesidad de gestionar la seguridad social mediante el sistema de la caja única, la transferencia de la seguridad social. Hace años que aquí la teníamos que haber tenido y lleva 40 años sin cumplirse, ¿no? El Estatuto de Autonomía. Un poco, Joserra, ¿cómo ves o qué valoración hacéis, ¿no? Sobre la situación actual, cómo está el panorama, qué tiene todo esto de cierto, cómo lo veis? Bueno, ante todo, arratsalde on, guztioi, eta ongi etorriak. Bien, yo creo que a mí me va a gustar un poco, y sobre todo en un entorno en el cual tengo mucha gente que ha compartido con nosotros años de trabajos, años de luchas políticas, años de planteamientos históricos, hacer un poco de historia para esta gente joven que me hace una ilusión tremenda, pero con una cierta preocupación. ¿Por qué motivo? Porque creo que el futuro que les espera va a ser un futuro duro. Yo no creo que difícil. Un futuro duro. ¿Por qué motivo? Porque yo creo que hay una serie de problemas en este país, en nuestro país, en Euskal Herria, que si no
tomamos en consideración a muy corto plazo, nos va a crear verdaderos problemas para nuestros hijos y nuestros nietos. Y me refiero fundamentalmente, y voy a entrar enseguida, a uno de los aspectos básicos que es con respecto al sistema público de pensiones. El sistema público de pensiones históricamente, y no voy a perder mucho tiempo, nació porque la situación de crisis, la situación política y la situación empresarial de diversos estados europeos e internacionales pasó por verdaderos años de crisis, siglos XVIII y XIX. La historia de los sistemas públicos de pensiones fundamentalmente proceden de cuando Alemania pasó un problema gravísimo, siglos XIX y XVIII, finales y XIX, con una crisis tremenda y unas huelgas tremendas, y Otto von Bismarck, que llegó a ser canciller alemán, planteó un sistema de seguridad social de cotización. Sistema de seguridad social que lo que intentaba era atender la asistencia sanitaria, porque la gente se caía muerta y no tenía nada, y atender prestaciones complementarias para vejez, para invalidez, para discapacidad. Fue el primer sistema público de pensiones que se hizo en un país democrático. Y voy a ir poco a poco para luego venir y saber cuál es la problemática del sistema público de pensiones del Estado español, para que aquí, cuando montamos, era un país en el cual de democracia cero y estábamos bajo una dictadura franquista, y los inicios del sistema público fueron francamente negativos desde el principio. Y vamos a ver que las circunstancias que en este momento estamos pasando no son más que los barros de aquellos, los lodos de aquellos barros que en aquel momento. Sistema público secundario fue el británico. Los británicos, debido a las circunstancias que estaban pasando con las colonias, dijeron: tenemos un público tremendo y por lo menos lo que tenemos que hacer es que la gente tenga una seguridad social a nivel básico. Todo el señor o toda la señora que es nacido en una de nuestras colonias tiene que tener derecho a una prestación de asistencia sanitaria y una prestación mínima. Vino la grave crisis del 29, Estados Unidos. Seguro, todo esto es historia y no os quiero hablar de Keynes, pero vino la grave crisis que Roosevelt lo que montó es un sistema público americano. En el año 1948, la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que es, por así decirlo, la primera piedra de los sistemas públicos de pensiones y del estado del bienestar, que es la piedra angular del sistema de seguridad social, lo que decía es que a la gente lo primero que tenemos que darle es una supervivencia digna y que la gente lo que tiene que hacer es vivir sin desigualdades y vivir dignamente en una situación que lo demás no genera de cara a futuro. En aquellos momentos, ¿qué pasaba en el Estado español? 1963, que seguro muchos de vosotros habréis cotizado en aquel momento. La Ley de Bases de la Seguridad Social nació en un momento oportuno. España, después de una guerra civil, bando vencedor, bando vencido, con un dinero que aportaba a la gente que trabajaba, con una gestión que no voy a decir cómo se hacía, pero se dedicaba dinero a lo posible y lo imposible, a lo imposible y a lo imposible. Y llegaron los primeros años de la transición democrática. Los años del 63 al 78, con el dinero de la Seguridad Social en el Estado español, se hacía todo menos atender la seguridad social, la asistencia sanitaria, y se dedicaban a, con ese dinero, a todas las actuaciones de todo tipo. Hay historia para el que quiera de todo tipo. Y sobre todo en este país hay bastante sobre cómo se dedicaban los dineros. Año 78. Primera reforma de la Seguridad Social española. Estaba gobernando UCD, ¿os acordáis? UCD, año 1978.
y dijo, este sistema de seguridad social lleva 15 años y no aguanta. ¿Por qué motivo? Porque la gente compraba las pensiones. Los que estaban, era la compra de pensiones. Había los grupos de cotización y la gente, un año que cotizara al tipo máximo, tenía su pensión de jubilación y la reversibilidad para la viudez. Era la compra de pensiones. UCD en aquel momento dijo, importante, el periodo de cómputo es básico y con este tema yo llevo esto a la crisis completa y esto no aguanta. El año 82 gana el PSOE y Felipe González el gobierno de España y se encuentra con una seguridad social totalmente en situación como la actual, con un déficit anual y en una quiebra total. De tal forma, y esto os acordaréis todos, que el año 83 congela las pensiones máximas. Congela las pensiones máximas. El año 84 y 85 se monta un pilostio de la pera y hay la ruptura entre UGT y PSOE cuando la huelga de las pensiones del 20 de julio del año 1985, el señor Redondo Terreros, que era el Redondo padre, que era el hombre que llevaba UGT, rompe con el PSOE. ¿Por qué motivo? Porque el PSOE cambia el periodo de cómputo y exige a la gente que para jubilarse y para cobrar la pensión, en vez de computar 2 años, tenía que computar 8. Aquello fue un drama total. Date cuenta que la gente estaba cotizando por la mínima. Si te colocas tú en 8 años, la prestación que tú ibas a tener, tú y tu viuda y tus invalideces, iba a ser la repera. Huelga manifiesta y total. Este tema genera un problema gravísimo y la situación que se crea dentro del PSOE y que se crea dentro de España, y en aquellos momentos ya se empieza a hablar en Europa de cómo estaban los sistemas públicos de pensiones y se encuentran con que el sistema público español está en una verdadera situación de necesidad de una catarsis, de un cambio radical, porque lo demás esto no aguanta para nada. Segunda, el año 90 y el 93, el PSOE gobernando y a punto de caer Felipe González, la situación es tal que Europa, que se empieza a hablar ya, llama al Senado y al Congreso y les dice, señores, tenemos 1993 que constituir un pacto que se llama Pacto de Toledo. Aquí tenemos que empezar a ver cuál va a ser la realidad, porque con el sistema actual que se ha montado y las exigencias de cotización y las exigencias de prestaciones, todavía no había problema de envejecimiento, que alguien lo ha comentado, o la demografía. En aquellos momentos había un problema financiero. Perfecto. Se monta el Pacto de Toledo y en este momento el PSOE va a hacer puñetas la bicicleta y el 96 y el 97 sube el PP y gana las primeras elecciones. 82 al 96. Felipe González con el lío interno y PP se hace con el 97. ¿Con qué se encuentra el PP? Pues el PP se encuentra con que no puede pagar las prestaciones desde el mes de febrero, del ejercicio, y tiene que pedir dinero prestado a la administración pública, importe que en estos momentos está sin pagar, que le debe la Seguridad Social, de 17.000 millones de euros. Este documento, el que sea un estudioso, el Tribunal Español de Cuentas recuerda todos los años a la Seguridad Social diciéndoles, ustedes tienen una deuda con la Seguridad Social de 17.000 millones de euros del año 97. El PSOE aguanta la maroma como puede y vienen los años en los cuales hubo un cierto crecimiento económico. Años en los cuales hubo un cierto crecimiento económico cuando empezamos a formar parte ya de la Unión Europea
y se empezó a percibir por parte de la Unión Europea los fondos de desarrollo, los fondos europeos y los fondos de apoyo de acción social. Y empiezas a solventar parte de ello. Todo esto se complica, y voy terminando esta parte histórica porque me parece que es fundamental, porque lo que va a suceder ahora y lo que dentro de poco nos van a comentar aquí, lo que ha dicho la buena de la ministra, que ahora el periodo de cómputo. Bien, además, el año 99 y 2000 pasan de 8 a 15 años del periodo de cómputo, con lo cual otro sopapo importante para las prestaciones, otro sopapo importante para los jubilados y otro sopapo importante para las viudas. Bien, años 2000, 2002, 2004 y 2005 se crea el Fondo de Reserva obligado por la Unión Europea, obligándole además a que no atienda la deuda que tiene. Es decir, porque en aquella, y esa ley, la ley la vivimos nosotros en Madrid, lo primero que decíamos es, oye, si hay una deuda, por lo menos que la Seguridad Social paga la deuda de la Administración. No. Pues la ley del Fondo de Reservas decía, no, ustedes tienen que solventar este problema y este tema no va a tener buen final. Así lo dejó la Unión Europea, os digo en palabras textuales. 2007-2008, Lehman Brothers, viene el cataclismo, viene la crisis total, viene el tema de los bancos, viene el tema de la crisis bancaria, viene la gente, el paro total, nos colocamos España a un nivel, se coloca España a un nivel de paro de 5 y 6 millones, los cotizantes caen en picado y otra vez quiebra y situación dramática. Año 2013, el amigo Zapatero se pone nervioso y él solo, sin consensuar con ninguna central sindical, plantea una nueva reforma de la Seguridad Social, planteando más años de cotización, pero el tema se le cae en picado porque el año 2013 gana las elecciones el bueno del señor. Bien, ¿qué pasa en estos momentos? En estos momentos tenemos una reforma no acordada con centrales sindicales, una reforma laboral, que luego hablaremos de ella, dramáticamente implicada con la reforma de las pensiones, y tenemos unos periodos, porque la reforma del 2013 va a ser una reforma que va a ir poco a poco entrando en vigor, en los cuales nos van a esperar, y a vosotras os van a esperar todavía, muchos más sopapos. A los jubilados actualmente, ayer y antes de ayer fui al ayuntamiento, el 0,25, la actualización, 0,25, llevamos 5 años con el 0,25 los jubilados, y el año que viene, el 2019, nos viene el factor de sostenibilidad. Ese es un elemento básico que va a estropear, no solo por los años que van a pedir, porque se van a pedir no solo 21, 22, 23, 24 y 25 años de cómputo, sino se va a pedir, y esto os lo digo y os lo anticipo, y ya lo he escrito en el periódico, el periodo de cómputo no va a ser los 38 años y medio, va a ser toda la vida laboral. Europa está exigiendo a nivel de países que la seguridad social, la base reguladora de la seguridad social, se determine en función de todos los años cotizados. No es la historia de amor que nos está contando la ministra de Trabajo. No es verdad, no es para que aquellos que tengan niños malos, no es verdad. Es que todo el periodo de cómputo, con la gravedad que eso tiene desde el punto de vista de gente joven o menos jóvenes, con contratos temporales, con vacíos de cotización, con situaciones apremiantes de que no tienes trabajo y con un horizonte en el cual va a ser que la pensión va a ir cayendo a bases forzadas. En resumen, y termino, y no os aburro más en una primera fase. Yo no sé si me toca decir algún resumen final. A mí me parece, y aquí me lo han puesto, un sistema público de pensiones vasco. Nosotros en su momento, el año 82 y 81, intentamos montar la Gunquidecha. Seguir con el modelo actual,
seguir con el modelo actual español en un sistema público vasco sería un drama total. ¿Por qué motivo? Porque las variables demográficas, aunque no sean buenas, las variables económicas, las variables que están utilizando en el sistema público español no se mantienen. Otra cosa es que si aquí en este país, con una estructura propia y una mentalidad propia, y luego, si me permitís, os contaré un tema que el año 93, yo no sé lo que públicamente lo he dicho, el año 93 estuvimos a punto, a través de la Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarras, a través del Departamento de Trabajo y Seguridad Social de la Universidad de Deusto, a través del Colegio de Actuarios Vasco y a través de Biarco, en el cual yo trabajaba, teníamos ya la financiación para hacer un sistema propio, pero sistema propio fuera de las directrices, de las casuísticas y de las variables que estaban totalmente hipotecadas y totalmente prostituidas porque procedían de épocas no correctas y lo único que se han hecho es chapuzas, parches y soluciones eminentemente políticas. ¿Es posible un sistema público vasco? Convencido de ello. Perdón, luego vamos a seguir. ¿No? ¿Vale? Perfecto. Ahora estamos un poco Termino. en fase de diagnóstico, situación, y luego intentaremos responder a esa pregunta. Es que ricasco, Joserra, por un poco todo el recorrido histórico que nos has hecho. Yo no hablo más, ¿eh? Yo me retiro. Os he contado la historia, la triste historia. El resto de los ponentes, Yanire, algo más que añadir, no sé. Bueno, nik eskerrak eman Alkartasuna Fundazioari gonbideagatik, elaren izenean, y más allá de los agradecimientos a Alkartasuna Fundazioa por parte de la, y en relación al primer bloque de lo que era el debate, cuál es la situación actual o qué valoración hacemos sobre el actual sistema de seguridad social y qué decir sobre la posible transferencia o sobre la caja única y demás. Bueno, igual no sé si hasta qué punto está de más decir que, bueno, y ya anticipa un poco José Ramón, ¿no?, las consecuencias que han podido tener las últimas reformas en lo que es la situación o lo que ha supuesto en relación a los ataques que ha sufrido el sistema público de pensiones y afectando básicamente a las personas pensionistas que, bueno, han perdido sistemáticamente poder adquisitivo, ¿no? Partiendo de que esa es la realidad, tenemos una realidad de que se da un empobrecimiento generalizado de la población y afecta, en este caso, crecientemente, es decir, cada vez son más las personas que acceden al sistema y cada vez son las personas que empobrecen o pueden estar en riesgo de empobrecimiento o de exclusión, ¿no? Y todo esto aquejados de un sistema público. Entonces, la reflexión tendría que partir de ese punto, ¿no? ¿Por qué debería partir de ese punto? Porque nosotros entendemos que es necesario abrir un debate en relación a el reparto de la riqueza. Es decir, si no discutimos del reparto de la riqueza, pues probablemente podemos hablar mucho de cuestiones técnicas, pero a nuestro entender esto va más allá de ser un debate técnico. A nuestro entender es un debate político, que tiene un marcado talante político. ¿Por qué? Porque las reformas, el talante del gobierno, el que sea, es decir, haya estado el PP, haya sido con Zapatero y hayan sido otros agentes los también intervinientes, la realidad es que las últimas reformas nos han llevado a la actual situación. Y siendo esa la realidad, lo cierto es, y al hilo de lo que decía Arri, que entendemos que es un debate político, porque estamos hablando si las personas mayores o las personas pensionistas tienen o no tienen derecho a vivir como merece la pena ser vivida la vida, de una manera digna, ¿no? Y a partir de ahí, pues si crece el número de personas, como decía al principio, mayores, pues lo que habrá que discutir es que, en principio, también tendrá que crecer en la misma proporción la parte de la riqueza que se destina a esas partidas. Y siendo ese, a nuestro entender, el punto de partida, pues a día de hoy tenemos clarísimo que el nivel es insuficiente, el nivel tanto de cobertura como de prestación. Hoy 1 de cada 4 personas que viven en Hego Euskal Herria perciben una pensión. Y a partir de ahí, lo que tenemos claro es que la cuestión de fondo es qué nivel de ingresos queremos garantizar a esas personas. Y a partir de ahí, ¿cómo lo vamos a financiar? Es decir, qué nivel de ingresos y cómo garantizamos esos ingresos o de dónde
conseguimos esos ingresos, ¿no? Y ahí suele ser muchas veces el debate. Luego ya diremos cada uno de nosotros de dónde entendemos que se pueden conseguir esos ingresos, ¿no? Hoy, por dar algún dato, en 2016 la pensión media en la comunidad autónoma era de 1.120 y en Nafarroa de 1.035 euros. Y esto castiga especialmente a las mujeres, ¿no? Igual se habla mucho de los jóvenes, pero hay que remarcar también el carácter también de sexo que tiene esta realidad. Y sobre todo las viudas. Y a partir de ahí también. Claro, Y a partir de ahí, pues vemos cómo en 2014 y 2015 en la comunidad autónoma el total de las pensiones pagadas equivalían al 11,9% del Producto Interior Bruto. Si comparamos con Europa, que gusta mucho, o a algunos les gusta mucho, pues si comparamos con la Europa de los 28, es el 12,9%, o si vamos a Dinamarca el 14%, pero es que hasta Grecia tiene un 17,1%. Quiere decir que en algunas cosas nos comparamos con en los países nórdicos y demás, pero vamos a compararnos con Grecia en la actual coyuntura. Y Grecia tiene un 17,1% y Francia, por ejemplo, un 15%. Por lo tanto, haciendo esta pequeña imagen en datos, nosotros tenemos claro que hay que aumentar el gasto en pensiones y que para hacerlo hay que ir a una discusión política. Y decimos que hay que ir a una discusión política porque los propios políticos tienen este tema encima de la mesa. Es decir, nosotros, por lo menos en ELA, estamos hartos de oír el tema de la transferencia o de oírle al PNV hablar de la transferencia y de utilizar la transferencia, además, como una contrapartida, ¿no?, en relación a la materia presupuestaria con Rajoy, ¿no? Cuando nos podemos asentar a hablar de presupuestos, siempre parece que en la línea de reivindicaciones o de la línea de negociación entra la materia de transferencias, ¿no? Igual si nos vamos a septiembre, igual se me va a ver mucho el calado este de Gabinete de Estudios aquí a tope, pero el PNV presentó un informe el 22 de septiembre que hablaba de materia de seguridad social, y es un informe que hace el propio Gobierno vasco, que se lo remite al Madrid en septiembre de este pasado año y que señala textualmente: en materia de seguridad social corresponde a la Comunidad Autónoma del País Vasco el desarrollo legislativo y la ejecución de la legislación básica del Estado. Toma, salvo las normas que configuran el régimen económico de la misma y la gestión del régimen económico de la seguridad social. Y la comunidad autónoma podrá organizar y administrar a tales fines y dentro de su territorio todos los servicios relacionados. El papel lo aguanta todo. Y luego viene y vemos el pacto que tiene o el acuerdo que tiene de gobernabilidad aquí con el Partido Socialista, y en ese se dice que la reivindicación de la transferencia o de la transferencia se va a limitar a la gestión, ¿no?, del régimen económico de la seguridad social, que por decirlo así sería recaudar las cotizaciones y pagar las prestaciones, con la tía que lo harían sin romper la caja única. Entonces, si ves lo que ponen en su informe y luego ven lo que realmente a la hora de gobernar y de gobernabilidad queremos hacer, pues hay algo que aquí no cuadra. Entonces, si no cuadra, y vistos ambos extremos, es difícil poder reducir en qué punto están o cuál es el planteamiento real que tienen encima de la mesa, ¿no? Se puede entender así a grandes rasgos que lo que se pretende hacer es, pues bueno, a las actuales oficinas cambiarles el rótulo y sin ningún otro interés, pues gestionar, como se ha hecho con otro tipo de transferencias que han sido una verdadera chapuza, como fueron las políticas activas, ¿no? Entonces, sabiendo esto, y más allá de la fórmula concreta que se plantee, la cuestión o la actual posición del Gobierno vasco, a nuestro entender, es una clara rebaja de la que han tenido históricamente. Es decir, históricamente se ha venido defendiendo por el Ejecutivo determinadas cuestiones y ahora se olvida el desarrollo legislativo y la ejecución, se dejan a un lado y se opta por, bueno, pues una gestión del régimen económico de la seguridad social y poco más, ¿no? El control de las cotizaciones y las pensiones, en consecuencia, seguiría en manos del Estado español. Y, por otra parte, esto nada tiene que ver con el concierto económico. Es decir, es que a algunos se les llena la boca a la hora de hablar del concierto económico. Pero luego, pues también se olvida el concierto y, pues bueno, pues nos limitamos a entender, o a nuestro entender, a asumir que, pues bueno, el respeto de la caja única pues supone, a nuestro entender, una clara renuncia a lo que el concierto dice. Entonces, siendo eso un poco la actual situación política y viendo cuál era una de las preguntas que se nos hacía, que era, ¿ha sido un engaño continuado a la sociedad vasca? Pues nosotros, a nuestro entender, es un claro sí. Se nos engaña día sí y día también,
con este tema y con otros muchos. Pero es verdad que el tema de las pensiones se nos engaña. Y se nos engaña porque se utiliza o se pretende vender como un logro o como moneda de cambio, y cuando se hace todo por una estabilidad política y presupuestaria, y a nosotros, a nuestro entender, antisocial, con un gobierno pues, enfangado en la corrupción y que está enfrascado en una dinámica más propia de un Estado autoritarista autoritario que otra cosa, ¿no? Y por otra parte también, porque nos engañan, porque no es verdad que se vaya a avanzar ni que se esté avanzando verdaderamente en la capacidad competencial. No es verdad, sino todo lo contrario. Cambiar el logo de las oficinas no es más que dar la imagen de que se hace algo, pero supeditado a lo que el Estado español quiere, cuando quiere y como quiere. Y esto es la política y la postura que tiene el actual Partido Nacionalista Vasco. Es decir, luego de nada sirve hacer papeles de 200 páginas, hablar del sistema propio y de lo bien que lo haríamos aquí, cuando tienen que confrontar y donde tienen que confrontar, en ese sentido muy poquito hacen, ¿no? Entonces, en ese sentido y con respecto a la situación tanto social como política, esta es nuestra postura. Y en relación a la entrada que ha hecho José Ramón, nosotros tenemos claro que un sistema propio sí, y ya diremos luego por qué. Es que recasco. Bueno, yo creo que ya se han dicho muchas cosas, pero todos al final tenemos nuestros matices. La verdad es que bueno, a mí me gusta la parte histórica por deformación, lo sabe José Ra, que me gusta mucho, y creo que es importante saber muchas veces de dónde venimos, pero sí que es cierto, y yo me quiero centrar un poco en el día de hoy, en qué estamos, y un poco también cogiendo lo que Yanire me ha dejado ahí, ¿no?, del tema de los políticos y lo que se está haciendo, lo que el informe, ese famoso informe del Gobierno vasco, que como bien dice Yanire, de lo que dice el informe del Gobierno vasco a lo que está haciendo el Gobierno vasco actual, PNV, Partido Socialista, dista un mundo, sí quería centrarme en eso, ¿no? Primero, el tema de cómo está el modelo actual de la seguridad social, ¿qué valoración podemos hacer de él? Pues yo creo que es más que evidente que hace aguas el modelo estatal. El modelo español de seguridad social está haciendo aguas. Se mire por donde se mire. Cuando han reactivado el Pacto de Toledo no es por casualidad. Cuando hay tanta gente hablando sobre las pensiones, sobre qué va a pasar, no es por casualidad, es porque realmente existe un problema. Pero existe un problema porque han inducido el problema también. Es decir, es cierto que existe un problema demográfico, y eso es evidente, o sea, eso no lo vamos a negar. Otra cosa es qué políticas no se han hecho para que eso esté ahí, porque ha habido un montón de años de dejación total y absoluta de políticas en relación a la demografía de este país, y ahora de repente parece que todos tenemos que tener 4 o 5 hijos por 300 euros que te va a dar el Gobierno vasco. Pero bueno, lo vamos a dejar. Ese es un problema, pero claro, la realidad es que, aparte de que las reformas de los regímenes de la seguridad social, de las pensiones que se han hecho, que no han sido 2, han sido más de 10 desde el año 78, o sea, aquí ha reformado la seguridad social desde UCD al PS, o sea, todos los que han pasado por los gobiernos de Madrid han hecho su reforma correspondiente, como en la educación, pues igual en la seguridad social. El tema es que las últimas, como todos sabéis, y ya se han explicado, son totalmente sangrantes, porque la única finalidad que tienen es decir, las cosas están muy mal, no hay pensiones, esto está fatal, entonces, ¿qué vamos a hacer? Mirar el gasto. Y lo único que se están preocupando es de cortar el gasto, es decir, que cada vez entremos más tarde en la pensión, que cada vez las pensiones sean más bajas, que cada vez las pensiones van a ser más bajas porque nos van a contar toda la vida laboral, y los que hemos entrado, pues ahora ya la gente no trabaja 40 años en la misma empresa, o sea, vamos a ser realistas. Entonces, han hecho todo en relación al gasto, a cortar el gasto, pero de los ingresos no se preocupan. Es más, no es que no se preocupen, es que lo han hecho al revés. Es decir, han hecho reformas laborales que han traído como consecuencia que los ingresos de la seguridad social sean cada vez más bajos, porque cada vez los trabajos son más precarios, porque cada vez los trabajos no es que sean precarios, es que hace poco salía una estadística que en la Comunidad Autónoma Vasca más de la mitad de los contratos que se firman duran menos de 30 días. ¿De qué estamos hablando? ¿Qué mercado de trabajo es este, no? Entonces, los sueldos cada vez son más bajos, te echan como, bueno, quiero decirte que hay un montón de parte del mercado laboral que no está haciendo nada por el mercado de trabajo. Y luego, encima, se da la gran paradoja de que nos dicen, no, es que
hay un problema de demografía. La gente cada vez dura más años, como decía aquel ministro japonés, que decía, es que la gente no se muere. Y digo, ya, pues fíjate, ¿qué le vamos a hacer, no? Es que era muy, muy gracioso, pero la gente cada vez dura más, pero por una parte quieren que nos retiremos más tarde y la gente mayor, en teoría, tiene mayores sueldos, pero por otra parte a los jóvenes no entran al mercado laboral, con lo que, vamos a ver, o sea, esto al final es como una manta, o sea, si tiras por un lado, al final acabas destapándote los pies, ¿no? Pues eso es lo que está pasando un poco con todo este sistema. Y el tema de la caja única que comentaba, y lo hemos hablado muchas veces, encima José Rey y yo también, pues es otra de las grandes mentiras que nos están haciendo o que nos quieren vender. Lo mismo que el déficit de la seguridad social en Euskadi, ¿no? ¿Cuántas veces nos hemos levantado, por lo menos yo, con estos titulares maravillosos de un grupo de comunicación en el que nos dice en Euskadi las pensiones no se pueden pagar con lo que recaudamos de la seguridad social? Ni en España, ni en La Rioja, o sea, ni en Euskadi, ni en La Rioja, ni en Cantabria, ni en Madrid, ni en Cáceres, ni en ninguna comunidad autónoma de toda España. En ninguna comunidad autónoma, si cogemos los ingresos por cotizaciones y los pagos por pensiones, da para pagar. En ninguna. Pero lo que nos dicen es que Euskadi no es viable. Y esa es otra de las grandes falacias, ¿no? Es que Euskadi no sería viable si os fuerais por vuestra cuenta, ¿no? Siempre nos dicen, hombre, si seguimos el mismo sistema que vosotros habéis instaurado, pues igual no. Pero si elegimos nosotros qué sistema de pensiones queremos, qué sistema, que luego hablaremos del tema laboral y demás, pues otro gallo cantaría, ¿no? Entonces hay muchas mentiras que nos están metiendo, pues como digo yo, como gota malaya, ¿no? Para que tengamos miedo y para que digamos, no, el sistema español nos vamos a quedar porque más vale uno grande, ¿no? Más vale lo malo conocido que lo bueno por conocer, ¿no? Se dice en castellano. Y es como, hombre, pues no, porque está haciendo aguas. Porque está haciendo aguas porque lo han querido así. Porque los diferentes gobiernos del Estado lo han querido. Por un interés político, como decía Yanire, yo lo tengo clarísimo, esto no es solo un tema técnico, es un tema político. O crees o no crees. O crees en el reparto de la riqueza en tu país o no crees en el reparto de tu riqueza en un país. O sea, ya no es que no hay dinero para las pensiones. Ah, pero hay dinero para el ejército. Pues entonces, hagamos otras cuestiones. Es decir, luego hablaremos de otras fuentes de financiación, ¿no? De cómo se montan los sistemas de seguridad social. ¿Solo con las cotizaciones? Bueno, ya veremos. Hemos hablado ahí tal. Y luego lo que comentaba Yanire del tema del PNV y del informe del Gobierno vasco, es curioso, y yo quiero ponerlo aquí, comentároslo. La legislatura pasada, Eva Blanco, compañera del grupo parlamentario, llevó una moción y se pactó con el Partido Nacionalista Vasco en aquel momento, en el que se decía otras cosas, como se denunciaba la no materialización de la transferencia, se decía que había habido una lectura estrecha, cicatera y recentralizadora de la legislación por parte del Tribunal Constitucional. Y, entre otras cosas, se hablaba, como bien ha dicho Yanire, de que no es solo el régimen económico, son muchas más cosas. Es el tema de, como decías, el desarrollo legislativo, la ejecución, otras muchísimas cosas. Todo eso se ponía encima de la mesa. En esta legislatura, que me ha tocado a mí llevar los temas de seguridad social, lo volvimos a poner en la mesa, porque habíamos leído el acuerdo con el Partido Socialista y nos dijeron que no firmaban esto, que no podían firmar esto. Y entonces yo fue cuando, en aquel debate, que algunos me conocéis, yo no me puedo callar, le digo, entonces, ¿qué le pasa al PNV? ¿Que en estos temas le marca la política del Partido Socialista Obrero Español? Sí. Parece que sí, ¿no? Parece que al final es el Partido Socialista el que le ha dicho, no, esas cosas de intentar hacer algo y poner, vamos a decir, los cimientos para un sistema vasco, pues déjelo usted para mañana. Y en esas estamos. Ahora mismo la situación política en el Parlamento Vasco es que, en defensa clara de desarrollar y de asumir aquí una gestión, pero para luego poner los, vamos a decir, los cimientos, ¿no? Como decíamos muchas veces, Joserra, para saber de qué estamos hablando y a partir de ahí construir un sistema vasco, pues no estamos todos los que deberíamos de estar. Y aquellos que tan fuertemente dicen de defender el autogobierno y defienden la identidad de este país y que este país hace las cosas mejor y demás, pues parece que en el tema de la seguridad social de momento se van a quedar a medio camino y podríamos encontrarnos otra vez con
con material estropeado, ¿no? Como en otras transferencias, que para cuando han llegado aquí, pues de donde decían Diego, Diego, y donde, bueno, y para cuando han llegado aquí, pues ya no decían todo lo que tenían que haber dicho, o por lo menos lo que se dijo en su momento hace 40 años, que evidentemente no es el límite que nos ponemos ninguno de los que estamos en esta mesa, estoy segura, y que habrá que ir, que hay opciones y voluntad de ir hacia adelante. Bale, batxaldeon, azkena naiz eta horrek bere arriskuak dauzka, beraz nahiko laburki egingo dut nire interbentzioa, lehenik eta behin eskerrak ematen diot Alkartasuna Fundazioari gonbidapenagatik. Y bueno, es un placer ver a los pensionistas del presente, pero me gustaría ver a los pensionistas del futuro, si es que algún día lo somos, ¿no? Me parece que este tema yo creo que lo tenéis bastante currado mediante las plataformas, estáis todos los días en la calle, las diferentes áreas. Bueno, en mi caso de mi sindicato, el área de pensionistas y mayores, que es un placer trabajar con ella, como se le ocurra diariamente. Y es una pena que todavía a día de hoy, pues lo que decía, ¿no? Los pensionistas del futuro, que lo tenemos bastante jorobado, todavía creamos que este es un tema que no va con nosotras, ¿no? A partir de aquí, lo que decía, intentaré no repetirme, pero sí que he preparado una intervención con esta pregunta, por lo tanto, bueno, aunque sea 3 o 4 minutillos, ya me permitiréis. A ver, el sindicato LAB tiene claro, y en las intervenciones anteriores así se ha dicho también, que la consecuencia de la situación del sistema de pensiones actual es premeditada, ha sido premeditada y es consecuencia directa de las políticas públicas que los diferentes gobiernos del Estado español han ido aplicando, sea mediante el Pacto de Toledo o sin el Pacto de Toledo, ¿no? Creo que esto es bastante claro. Cuando tú haces políticas públicas donde el objetivo fundamental es dificultar el acceso a las condiciones de las prestaciones y rebajar su cuantía, pues efectivamente lo que estás viendo es que el tema de la pensión digna no es uno de sus objetivos fundamentales, ¿no? Y en ese sentido, además, creemos que uno de los objetivos fundamentales, tanto de las diferentes políticas públicas aplicadas como de la banca, es precarizar el sistema para poder privatizarlo, ¿no? En ese sentido, hay una puerta abierta ya hace tiempo en esta dirección, pero vemos que las últimas reformas, con toda su crueldad, llevan a dar una cobertura mínima a las personas, pero un futuro incierto. Si tú tienes una cobertura mínima, pero un futuro incierto, efectivamente irás a un banco y pedirás un fondo o un plan de pensión, porque con una cobertura mínima no vives. Y el futuro incierto da mucho miedo. Da mucho miedo. Y efectivamente las pensiones son un arma arrojadiza que cualquiera no solo modifica, sino que juega con ellas. Y en ese sentido, la inviabilidad o la insostenibilidad del sistema es una amenaza diseñada y estudiada para que vaya haciendo mella. Y lo está haciendo. Hay toda una estrategia diseñada con informes de economistas ortodoxos alarmando de la situación. Tenemos un día sí y otro también informes desde el BBVA, Caixa, Bankia, diciéndonos que contratemos fondos y pensiones porque es un negocio a futuro, un negocio redondo para ellos, que mueven miles de millones de euros anuales. Lo que no tenemos tan claro es que sea un negocio, o por lo menos salga rentable para las personas que los contratan. Y de esto estamos hablando. Y cuando se habla del problema demográfico, que aquí ya se ha tocado y, bueno, por lo menos de refilón, el sindicato LAB no niega que sea un problema y que haya que revisarlo, analizarlo y, bueno, desde un punto de vista multidisciplinar, empezar a trabajarlo, que como bien decía Leire, bueno, llevamos muchos años sin preocuparnos de este tema, ¿no? Pero el factor determinante en este caso es la precarización del mercado laboral y sus consecuencias. Y las consecuencias de la precarización del mercado laboral son dos, por lo menos. Una, interrupciones de vidas laborales y, por lo tanto, interrupciones de entrada en cotizaciones sociales. Y dos, bajos salarios, por lo tanto, bajas cotizaciones. Y aquí, otro factor, políticas públicas de incentivación a la contratación, tarifas y bonificaciones para empresas y autónomos. Tercera, eso también son miles de millones de euros que no entran a la caja. Lo que no sabemos es por qué esto no lo hacen en base a presupuestos públicos. Es decir, por qué tienen que recurrir al sistema, ¿no? Entonces, esto es
lo que han venido trabajando durante años. Esta es la situación, no sé si que querían conseguir, pero desde luego el objetivo era el que tenemos, más o menos, y para ello, además de la amenaza de la insostenibilidad, lo que han hecho ha sido, a golpe de ley, ir mellando poquito a poco el sistema, ¿no? Con las medidas que no voy a repetir, están numeradas, que no voy a repetir, pero con las medidas que han ido aplicando reforma tras reforma. Como decía, endurecen las prestaciones y bajan los salarios. Todo ello, lo que tenemos. Alternativa para el Sindicato Lab y, como he visto y como ya sabemos, para el resto de los participantes de la mesa, sistema de seguridad público, propio, de reparto, principio de solidaridad, todas las características que a partir de ahí podamos, y competencia exclusiva, por supuesto. No estamos hablando de la gestión del régimen económico, no estábamos hablando de eso. Creemos además que el PNV está perdiendo el tiempo en estos momentos hablando de eso y peleándose eso. Creemos también que es un teatro. Están perdiendo el tiempo. Si estamos peleando la transferencia de la gestión económica, el sistema va a seguir siendo el mismo, raquítico. No va a solucionar absolutamente nada porque las políticas dictadas, diseñadas y elaboradas desde Madrid serán aplicadas aquí también. Por lo tanto, no. Competencia exclusiva y sistema público propio de reparto para Euskal Herria. Es que ricasco, bueno, habéis evidenciado que el sistema actual está agotado, ¿no? Que no sirve ya contraer la transferencia y seguir aplicando, bueno, pues el modelo español. Hoy en día, con las herramientas que tenemos, de gobierno, fiscalidad, ¿entendéis que es posible entonces un sistema propio de pensiones públicas? Yanire. Yo ya anticipaba antes que sí, y básicamente es porque no compartimos la filosofía de los que han fomentado la idea de que no se puede financiar el actual modelo de estado de bienestar. A nuestro entender es una mentira. Y entendemos que se requiere para ello o es necesario otro tipo de política presupuestaria y otro tipo de política fiscal. Y partiendo de esa base, cabría abrir el debate si cabe vía impuestos o no cabe vía impuestos y no solo vía cotizaciones, ¿no? Es curioso, y por no seguir lo que decía el secretario general estos días, pero es curioso y se ha dicho aquí también que no se discute de si otras instituciones son viables presupuestariamente, sí o no. Es decir, no solo el Ejército, la Casa Real, un montón de cuestiones se dan por entendidas que sí y seguimos durante años con el mismo modelo y ahí estamos, ¿no? Y solo se plantea esa cuestión en todo aquello con lo relacionado con el estado de bienestar. Y se hace así, como hemos dicho hasta ahora, porque hay una estrategia totalmente dirigida que pretende realmente desmontarlo y pretende desmontando y redireccionarlo a nuestro entender a los sistemas privados de pensiones. A los sistemas privados de pensiones, y lo decimos así porque todas las reformas que se han hecho hasta ahora, si hacemos un poco de memoria, han ido precedidas primero por nombrar comités de expertos. Siempre expertos. Expertos que en la mayoría de las ocasiones es gente muy cercana a la banca y aseguradoras. El último informe que hizo público, el Diario Público, decía que de la última comisión de expertos, 8 de 12 habrían cobrado alguna vez o gran parte de sus ingresos devenían de ese tipo de entidades, ¿no? Y aquí hemos denunciado más de una vez que los expertos siempre son de parte. Es decir, o bien que son de la BBVA, de Kutxabank, de entidades de seguros, incluso de la patronal, o gente que ha estado en la patronal, ¿no? Y venimos a recordar muchas veces las puertas giratorias, ¿no? Entonces, en este sentido tenemos que decir que los expertos se han equivocado una y otra vez. Y cuando gusta mucho, los expertos, cuando leemos los informes, gusta mucho hacer una comparativa con otras realidades, ¿no? Y vamos a hacer otra comparativa con otros estados. Y Alemania ha sido lo idílico, ¿no? Y vemos que el sistema alemán en este sentido ha fracasado, ha sido un verdadero fracaso. Ha sido un verdadero fracaso socialmente así, porque además de la pérdida adquisitiva, los pensionistas son pobres. Los minijobs empezaron allí. Y como consecuencia de allí, todas las reformas, no solo el aumento de la edad de jubilación y todo, que van dirigidas al gasto, como han dicho mis compañeros y compañeras, lo realmente cierto es también que la compatibilidad del empleo y el trabajo viene de allí. Y la última reforma del 2013 así lo hizo, ¿no? Entonces, hay que decirles a estos comités de expertos que se equivocan, y que se equivocan una y otra vez, y que lo sufren siempre los mismos, ¿no? Entonces, en este sentido, nosotros muchas veces nos preguntamos, ¿no? Entonces, ¿es posible garantizar unos ingresos dignos por la vía privada e imposible por la vía pública, ¿no?
que eso es lo que nos intentan hacer creer, ¿no? Entonces, intentando desmontar o entender un poquito eso, nos situamos en que jugamos como con unos límites ya autoimpuestos, ¿no? Con unas decisiones políticas que, bajo la premisa de rebajar las pensiones y reducir el gasto, pues siempre va a rebajar las cotizaciones, a renunciar a subir las mismas o a limitar las cotizaciones o la financiación de las pensiones vía cotizaciones, ¿no? Entonces, esto se suma a las últimas reformas laborales, que ya se ha dicho, y entonces nos encontramos con la bajada de las cotizaciones como medida de incentivar a la contratación, siempre a la patronal, es decir, para que se haga una fijeza en la contratación. A su vez nos encontramos que lo cierto es que todas esas reformas han hecho un mercado laboral más precario, con unas mayores tasas de temporalidad, con unos salarios que ni siquiera se incrementan con el IPC y todo con vidas laborales pues bueno, más cortas o más desiguales o incluso con gente que pretende incorporarse, y me refiero a la juventud, al mercado laboral, pero claro, al no salir gente del mercado, porque así se hace y se incentiva seguir trabajando, pues no puede incorporarse, y el que se incorpora lo hace con un salario precario y una situación precaria y aporta menos al sistema. O sea, esto es la pescadilla que se muerde la cola, pero una pescadilla que se muerde la cola intencionada, ¿no? Entonces nosotros tendremos claro que, aparte de partir de un sistema propio, tenemos que poner los pilares para discutir cómo. Y partiendo de ahí, un cómo que garantice, como decía al principio, los ingresos de esas personas o de esos pensionistas o de esos ingresos que queremos garantizar a esos pensionistas, ¿no? En este sentido también denunciar el Pacto de Toledo. El Pacto de Toledo y los participantes en el mismo y su filosofía son los que, reforma tras reforma, han aplicado los recortes. Y en este sentido, diría que también, y tengo que decirlo como no, el mal llamado diálogo social. Es decir, el pacto que hizo Zapatero, comisiones y UGT fueron parte de ese pacto. Es decir, el diálogo social ha posibilitado estos últimos años la reforma de las pensiones, con independencia que ahora determinados agentes nos intenten hacer creer o que su mayor reivindicación es cómo le damos vuelta al actual sistema de pensiones, ¿no? Entonces tenemos claro que hay que dar marcha atrás en las reformas aprobadas en los últimos años, que la pensión mínima tiene que fijarse, como han reivindicado por parte de las plataformas de pensionistas, en los 1.080 euros mínimamente, que el empleo tiene que ser de calidad, un empleo de calidad con subidas salariales, por supuesto, por encima del IPC, porque si no, pues mal vamos. Eliminar las bonificaciones empresariales, que es, bueno, pues siempre la arma o el instrumento de esas mesas de negociación. No limitar la financiación a las cotizaciones sociales, y que es evidente que debemos hacerlo con un ámbito de decisión y gestión de seguridad social propio, aquí, en Euskal Herria, es decir, hemen lan, hemen kotizatu, hemen erabaki. Por lo tanto, siendo eso así, tenemos claro que la transferencia tiene que ser, sí, transferencia. ¿Pero cómo transferencia? Desde luego, ya he dicho al principio que como se han hecho otras transferencias a medias y vendiendo a bombo y platillo como que han sido un gran logro, desde luego está claro que no. Y entre tanto, ¿qué? Porque mucha gente nos dice, sí, eso muy bien, ¿no? Pero entre tanto, ¿qué se puede hacer? Bueno, pues nosotros desde más de una vez hemos reivindicado que las instituciones de Euskal Herria pueden y deberían garantizar a las personas pensionistas o los que en el futuro vayan a acceder a una pensión, que no van a sufrir recortes de sus ingresos. ¿Y cómo? Pues complementando. Y lo hemos dicho, ya lo dijimos en el 2003, cuando se estableció el 0,25 anual. Se puede hacer, hay recursos. Lo que hace falta, como decía, es voluntad política. Vale. Bueno, el tema de la viabilidad del sistema. Pues creemos que el sistema vasco es tan viable como el sistema español. Quiero decir, igual. Si estamos hablando de que el objetivo es ingresar más cotizaciones y aumentar los ingresos, pues las políticas que se deben hacer tienen que ir en esa dirección. En el momento en que tú empiezas a hacer ese tipo de políticas, porque el objetivo es ese, el garantizar una vida vivible en un futuro, pues efectivamente el sistema español, el polaco, el vasco y cualquier sistema es igual de viable, porque como decíamos, es cuestión de políticas, es cuestión de elaboración política. Y en este sentido y en el centro tiene que haber una redistribución de la renta, fundamental para que cualquier sistema, si quiere ser de reparto y no de capitalización, como LAB lo entiende,
bueno, pues tiene que situar ese elemento en el centro, ¿no? Con el tema de la viabilidad del sistema se ha hablado mucho. Ha habido, como decían, muchos informes hablando de la inviabilidad, un día sí y otro también. En este sentido también nos golpean diciendo que el sistema vasco es completamente inviable. Yo quiero traer aquí un informe que creo que... Un informe no. Creo que fue una encuesta donde el 56% de los economistas vascos decían que son personas cautas. Quiero decir, yo economista no soy, yo soy abogada, pero quiero decir que los economistas son personas cautas, no es gente imprudente que se tira a la piscina si no hay agua y estas cosas que hacemos los sindicatos igual, ¿no? Quiero decir, ¿no? Que viene una reforma y hacemos una huelga laboral, o sea, una huelga general, la mayoría sindical vasca, cuando en el resto del Estado español la gente ni se mueve, ¿no? Quiero decir que en ese sentido somos combativos, somos arriesgados y por eso decía que a veces incluso imprudentes nos han llamado, ¿no? Aunque no lo creamos. Pero, entonces, por eso decía, ¿no?, que el 56% de los economistas lo que decían es que creían en la viabilidad del sistema vasco, que el sistema era viable y que lo que había que hacer efectivamente era, por una parte, reformar el sistema de pensiones tal y como está estructurado actualmente en el Estado español y, en segundo lugar, lo que había que tener es voluntad política para crearlo. Y, en tercero, importante, reformar el mercado laboral de pe a pa, pero no reformarlo en el sentido que lo quieren reformar otra vez. Ya no hablan de flexi-seguridad, ya directamente están hablando de flexibilidad, que es lo que decíamos los sindicatos. Yo hablo como sindicato hace muchísimos años. Quiero decir que es que todas estas cosas que estamos diciendo hoy, me imagino que todos y todas los que estamos aquí y todos y todas que estáis ahí lo habéis oído, lo habéis dicho, pero es que están ocurriendo. Entonces, bueno, pues ya estamos hablando de la flexibilidad, estamos hablando nuevamente de que hay que volver a reformar el mercado laboral y, como decía, bueno, pues los economistas también decían que efectivamente pues era necesaria una reforma laboral. Y nosotras decimos que es necesaria una reforma laboral, pero repetimos, una reforma laboral donde las políticas de empleo distribuyan, sean igualitarias y, por supuesto, generen empleo de calidad, con reducciones, con que luego entraremos igual al tema del marco, pero bueno. Pero, ¿quién va a liderar en este país el cambio radical que se necesita no solo en el mundo de las pensiones, sino en el mundo de la negociación y los acuerdos interprofesionales, elemento imprescindible y básico ya? La negociación colectiva es un elemento imprescindible desde ya. ¿En qué situación estamos generando el futuro de los perceptores y de los trabajadores? ¿Cuándo tenemos una mesa social de acuerdo? ¿Quién lidera eso y cómo se pueden llegar a acuerdos? De tal forma, y perdonadme, y voy a ser un poco... No, me parece, es que yo tengo 75 años, voy a cumplir, y a mí la única que me chilla es mi mujer. Y entonces, es que el otro día, en una reunión sobre previsión social complementaria, la problemática de la negociación colectiva y el acuerdo interprofesional, no voy a decir, pero un cargo del gobierno vasco me dice, es que la problemática está en que el Lehendakari no se atreve a hablar con ella. Mentira. Oye, perdona. Y le dije, oye, mira, yo estoy convencido que uno de los problemas de este país, en este momento, el de las pensiones es dentro de X tiempo. Pero el principal problema es el acuerdo de una negociación colectiva, un acuerdo interprofesional, que blinde la negociación colectiva aquí. No tenemos una reforma laboral que nos ha estropeado Madrid. Vamos a intentar, que este es el elemento imprescindible. Es decir, yo no venía a hablar de pensiones, pero es lo que me gusta. Pero es que creo que el principal problema que tenemos teniendo aquí dos centrales sindicales, y al responsable del gobierno vasco le dije, oye, yo me comprometo a intentar buscar amigables componedores para que pueda haber una reunión en la que se intente visualizar la forma de solventar este problema. Porque si no solventamos los acuerdos interprofesionales,
Si llegamos a un acuerdo en enero del año 2017, que parecía que era el inicio, ¿te acuerdas? Que nos puso, y perdóname la expresión un poco, nos puso cachondos para decir, oye, parece que vamos a empezar el camino, y estamos en una situación en la que decimos, oye, si tenemos que solventar el problema de este país, empecemos por el primero, que es el de la negociación laboral y el acuerdo interprofesional. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Es tan difícil que las centrales sindicales vascas tengan una reunión a nivel, no con las tres, y perdonadme las chicas, porque luego me decís que igual ataco mucho a las chicas, a las tres consejeras, que me parece que convoca la mesa social las tres consejeras, pero igual hay que dar un salto cualitativo a decir, no, tres consejeras y el endacari o el que fuere, al objeto de ver cómo solventamos uno de los problemas que tiene este país. El de las pensiones vendrá posterior, pero el de la negociación laboral, a mí me parece que es, si no solventamos ese problema y huimos otra vez adelante, nos vamos a encontrar con el mismo problema que tenemos, y creo que tú lo has dicho, Yanire. Periódicamente hay un artículo de algún europeo o algún político que dice, oye, pero el Brexit, ¿cómo vamos a hablar de un Brexit vasco con el tema de las pensiones? Lo único que tenemos es, a la gente le están incorporando un miedo al tema del pensionista y al tema del trabajador, diciendo, oye, si tenéis que estar encantados de cómo van los temas, lo que tenéis que hacer vosotros es leer más el periódico y menos los informes. Porque claro, hay un dato, y ese es un tema que no sé si lo ha salido, pero hay una revista fantástica, que es Deusto Business School, que es el Instituto de Competitividad Orquestra, que era de julio del año pasado, en la cual decía, si nos comparamos a nivel de regiones, de las 192 regiones que hay en Europa, en los datos económicos macroeconómicos y de productividad, estamos en situaciones positivas o muy positivas. Pero en tasa de empleo, en situación de paro, en situaciones de los contratos laborales y en situaciones de las relaciones laborales, estamos, y lo dice textualmente, bastante más bajos y casi en el pelotón de cola. Y esa es la verdad. Y esto en este país nadie lo dice. ¿Y por qué no se comenta? Si no solventamos los problemas que tenemos a corto plazo, no podemos solventar. Claro, y ya con esto termino. Tenemos capacidad, tenemos estrategas políticos, porque habéis hablado aquí de políticos la tira. Yo nunca he sido político. En su momento estuve 4 años en el gobierno vasco, pero era un chalao. Yo nunca he sido político. Y me parece que nos falta una capacidad política de gente estratega que vaya pensando qué quiere de este país a corto y medio plazo. Es decir, ¿qué queremos para vosotros? No para los de dentro de 15 o 20 o 30 años. En 8 y 10 años, ¿qué queremos de este país? Para ir avanzando. Y no solventemos los problemas a 1 año y año y medio que estamos creciendo, el 2,5 o el 3, que si el turismo, que si la exportación, cuando la problemática en los contratos de trabajo, en las retribuciones salariales, en las cotizaciones y en las condiciones laborales de los convenios colectivos están como están, sin acordar y teniendo casi 400 y pico mil personas, 300 y pico mil o 400.000 personas sin negociación colectiva. Señores, y perdonadme que igual hemos venido a hablar de pensiones, pero es que a mí me rompe todo este esquema que tenemos en este país. ¿Quién puede tener la capacidad y a quién hay que exigirle y cómo hay que exigirle para decir, señor, coja el toro por los cuernos y vamos acá adelante, porque es que lo demás, este país dentro de 5 o 10 años nos vamos a encontrar en situación bastante precaria. Bueno, pues yo voy a intentar volver al sistema propio, si es viable o no es viable, porque creo que ese tema
en el siguiente bloque estoy segura de que vamos a poder tratarlo mejor, el tema del tema laboral. Yo estoy muy de acuerdo con lo que comentaba Bea, ¿no? O sea, al final el sistema vasco es tan viable como cualquier otro sistema, ¿no? Porque es lo que decíamos en las primeras intervenciones, ¿no? La ministra Báñez está todo el día diciéndonos que no nos preocupemos, que van a seguir pagando pensiones y que no nos preocupemos, que el sistema no se va a acabar. Lo que no nos dicen es que en los informes que han mandado a Europa, por ejemplo, si en esos que tienen que mandar porque no les rescataron, esos informes que tienen que mandar porque no les rescataron, para el 2050 prevén un gasto de pensiones poco superior a lo que hay ahora. Y resulta que los pensionistas van a ser un 80% más de los que están ahora. Entonces, habas contadas, como se dice en mi casa. ¿Qué pasa? Pues que lo que están diciéndole a Europa, pero no nos lo dicen a nosotros, es que ya prevén que para el 2050 las pensiones van a ser pues mucho más bajas que las de ahora y que no llegarán pues ni al 40% del salario medio que hay en ese momento, ¿no? Eso es lo que está encima de la mesa en el sistema español de pensiones. Y nos dicen, no, pero es que el vuestro no va a ser viable porque tenéis agujeros. Bueno, yo estoy un poco con lo que hemos dicho, ¿no? Al final es, primero, y yo sí que el tema de la transferencia sí creo que debería de conseguirse, evidentemente no deslavada, ¿eh? O sea, a mí las cosas a medio hacer, no. Como estaba, vale, lo conseguiremos o no lo conseguiremos, pero nunca por el mercadeo de los presupuestos generales del Estado, que eso es algo que no puede hacerse. Sí creo que es importante para que conozcamos cuál es realmente la realidad que tenemos en este caso en la comunidad autónoma, porque no podemos hacer de otra manera, aunque Navarra también tiene esta capacidad en su propio ley de mejoramiento, sería conocer cuál es vamos a decir, el ecosistema que tenemos, ¿no? Cómo tenemos la realidad en relación a las pensiones y a partir de ahí construir. Pero también es verdad que para construir un nuevo sistema de seguridad social que abarca mucho más que las pensiones, ahí entrarían también todo el tema que hemos hablado muchas veces, ¿no? De las mutualidades, de la seguridad laboral, que eso es otro melón que cuando nos quede por abrirlo es mucho, y ahí hay mucho tema, hay mucho dinero que no sabemos por dónde se está yendo y a dónde llega, pero la realidad es que es verdad que junto con eso tiene que ir el tema de todo el tema del tema de trabajo, de las leyes de trabajo y demás. Y aquí que tenemos a dos representantes sindicales, el tema del marco vasco de relaciones laborales se ha puesto multitud de ocasiones encima de la mesa, pero ya no es solo eso, sino qué tipo de trabajo queremos en este país, qué tipo de trabajadores y trabajadoras queremos, qué tipo de condiciones y a partir de ahí poder elaborar, ¿no? Pero viable, ¿por qué no? Yo también soy de la misma opinión que Beatriz. O sea, si es viable en cualquier otro país, ¿por qué no? Y yo creo que podríamos intentar hacer, porque como hemos dicho en el primero, es una cuestión de opción política. Si tú como opción política lo primero que haces cuando vas a gobernar lo primero es el bienestar de mi ciudadanía en todos sus ámbitos, educativos, sanitarios, pensión, yo qué sé, rentas de garantía de ingresos, en todos los diferentes edades, en las diferentes etapas de la vida de la ciudadanía. Si tú eso lo pones como prioritario, como eje fundamental de tu gobierno, y es más, yo diría, del país, no del gobierno, sino que indistintamente de qué fuerza política gobernara, eso fuera, vamos a decir, sí o sí, tú puedes hacer un sistema que pueda responder a la ciudadanía, a tu ciudadanía, con las necesidades que tiene tu ciudadanía y con el modelo también, no solo de sociedad, sino también económico que tienes, porque la realidad es que el modelo, todo esto al final está vinculado a un modelo económico, que es el modelo económico español, que yo personalmente, y yo creo que todos los que estamos aquí, y como muchos de los que estamos aquí, pues no lo queremos como ejemplo, ¿no? Porque una sociedad basada en el turismo principalmente, poniendo, que me parece muy interesante, pero no puede ser una sociedad de futuro. Y tienes que fijarte en otros modelos, ¿no? Y eso es al final lo que también tendremos que hacer. Pero se trata de definir todo el modelo de país que quieres. Y ¿por qué no vas a poder definir un modelo de pensiones, un modelo de seguridad social viable, tan viable como cualquier otro país?
Bueno, para gestionar o para construir un modelo propio, seguramente que se podría hacer técnicamente muchas mejoras, muchos cambios sobre los diferentes regímenes, sobre las cotizaciones, ¿no? Que decir no es el tema de hoy, pero también podríamos hablar mucho. Ha sacado Leire el tema de las mutuas, de la tarifa plana de autónomos y demás, ¿no? Ha salido también la necesidad de la redistribución de la riqueza y con ello también entendemos que es muy importante el conseguir, ¿no? Que tendría que venir unido a conseguir un marco vasco de relaciones laborales, ¿no? ¿Por qué es tan importante, Beatriz? La reivindicación del marco vasco de relaciones laborales y protección social, en primer lugar y como punto de partida, es importante porque es una reivindicación democrática. Es una reivindicación democrática que en lo que radica es en que queremos decidir qué tipo de políticas sociales y laborales queremos diseñar entre los agentes sociales, económicos y políticos de este país para nuestra gente. Por lo tanto, como punto de partida, Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social es una reivindicación democrática y, por lo tanto, tiene que ser escuchada y, por lo menos, debatida. En segundo lugar, el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social, como decíamos, es un marco donde deberíamos decidir desde aquí y para la gente de aquí las las líneas políticas y sociales que queremos. Dentro de ese marco estaría el sistema público propio de seguridad social, que para el sindicato LAB no solo abarcaría el tema de las pensiones, sino que sería un sistema más amplio. En ese sentido, un sistema propio de pensiones cuyas bases sería un poquito pues, lo que llevamos hablando esta tarde. Para empezar, una política real y una política efectiva de empleo de calidad. ¿Por qué? Pues porque la garantía de las pensiones empieza por un empleo digno y por un salario de calidad. Porque definitivamente las pensiones son salario diferido. Por lo tanto, lo que vayas generando a lo largo de tu vida se supone que debería ser lo que cobrarás a futuro, ¿no? En ese sentido, para vivir vidas sostenibles, creemos que efectivamente una política real y efectiva de empleo de calidad, cosa que no se hace ni aquí ni en el Estado español, es lo que necesitamos. En segundo lugar, y especialmente importante, y de lo que cada vez se habla menos porque nos dejan cada vez hablar menos de este tipo de políticas. Generar políticas de reducción y reparto del tiempo de trabajo, incluido la jubilación a los 60 años. ¿Por qué no? Tenemos con la última reforma o con la penúltima reforma la edad de jubilación aumenta de los 65 a los 67. Nuestras reivindicaciones parece que cada vez son una locura. Como se aumenta la edad de jubilación, bueno, pues parece que aquellos que reivindicamos que la jubilación debe de ser a los 60 tendríamos que hablar de que la jubilación sea a los 65. Llegará un momento que, para que no parezca una locura porque han aumentado la jubilación en la siguiente reforma a los 70, que no es tan irreal, a los 70, pues a ver si nosotros vamos a tener que empezar que nos jubilemos a los 67. Creemos que esta reivindicación es importante, creemos que es una reivindicación importante, sobre todo para garantizar la incorporación al mercado laboral de aquellos colectivos que lo tienen difícil, verdaderamente difícil, y en primer lugar pongo a las mujeres y a los jóvenes. También, bueno, en primer lugar, hablar de primeros y de segundos lugares no sé si es muy correcto, pero bueno, ahí también están los colectivos de personas migradas y las personas con diversidad funcional. Son todos ellos colectivos que tienen verdaderas dificultades para incorporarse al mercado laboral. Por lo tanto, una medida que seguimos reivindicando a viva voce sería la de la jubilación a los 60 años. Políticas de conciliación efectiva y real de la vida laboral y social, para que la mujer pueda tener facilidades a la hora de incorporarse al mercado laboral. Sabemos que son políticas que las oímos, que las leemos, pero es que nada se hace en este sentido. Y todo esto tiene mucho que ver con el empleo y sobre todo con las pensiones, como decimos, porque es que tenemos que entender que la pensión es salario diferido. Y cuando hablamos de pensiones, y desde un sindicato, indefectiblemente hay que hablar del empleo. Por eso la turrada de hoy con el tema del empleo es que es fundamental, es que es la base. Y se nos olvida, porque estamos hablando todo el rato del problema demográfico. Y se nos olvida. Por lo tanto, perdonadme que sea pesada con este tema, pero nos parece muy importante. Como decía, un sistema social público vasco de seguridad social, contemplamos que no solo sean pensiones, que sea algo más, ¿no? Y ahí estaría todo el tema de servicios sociales.
tenemos que trabajar, tenemos que desarrollar. Hay mucho que hacer con los servicios sociales en este país, mucho. Es un tema todavía hoy muy nuevo, aunque parezca muy viejo, es un tema todavía hoy muy nuevo que hay que desarrollar y que se está privatizando absolutamente todo el ámbito, absolutamente todo el ámbito. En este sentido, las plataformas de pensionistas están haciendo una labor importantísima en este ámbito y, bueno, compartimos el discurso y las ganas que le ponen a este tema también, ¿no? Incremento sustancial en el gasto público de pensiones. En la primera parte ya se ha tocado este tema, se ha hablado de porcentajes, no lo haré, pero decimos que todavía a día de hoy hay margen suficiente para incrementar el gasto en pensiones. Hay margen suficiente. Hablamos de que el Estado español tiene un 33,9% y la eurozona alcanza el 38,7% en el año de los 2016, son los datos que manejamos. Bueno, todas ellas políticas que, como decíamos, tendrían que dar paso a construir de la manera que queremos ese sistema que estaría introducido en el Marco Vasco de Relaciones Laborales y Protección Social y que para ello, como hemos dicho, necesitamos competencia exclusiva para desarrollarlo. Y como no quiero ser, no sé cómo decirlo, grosera, porque se me ha interpelado desde la esquina, con el tema del acuerdo interprofesional también quiero decir como sindicato, simplemente decir, el sindicato LAB hizo un intento en la elaboración de un acuerdo interprofesional y lo que tenemos que decir es que de aquellas negociaciones tenemos clarísimo que quien manda es Confebask, clarísimo. Por lo tanto, cuando Confebask deje de mandar en este país, habrá mesa de diálogo social. Bueno, eso lo dice LAB. Entonces, perdóname que te diga. No hay nada que hacer. Quiero decir, el gobierno vasco dio luz verde en un momento. Sí. Dio luz verde. Perfecto. Y Confebask le dijo, no. Es que a partir de ahí, ¿dónde nos vamos a sentar? ¿Qué vamos a acordar? ¿Qué vamos a negociar? No hay absolutamente nada que hacer de momento. Veremos a futuro, ¿no? Pero de momento, lo que sí tenemos es una mayoría sindical vasca, bueno, completamente combativa y que tiene muchísimas ganas de que este país salga adelante, bueno, de una manera fuerte. Pero no, el tema no es fácil. No, estoy de acuerdo. Claro que el tema es complicado totalmente. El tema es complicado totalmente y en los entornos que tenemos mucho más. Pero es que date cuenta que nos estamos encontrando. Hemos pasado del sistema público, primero, de la competencia para el traslado del régimen económico de la seguridad social, que está totalmente descafeinado. Es decir, ¿qué vamos a recoger de allá? Que está todo ello bastante podrido y deteriorado. Primer aspecto. Segundo aspecto, estamos pensando en que el sistema público propio de seguridad social va a llevar unas tareas previas y propias que hace falta liderazgo, gestión y años. Tercero, en el tema del acuerdo interprofesional. Si tú me estás diciendo, ahora has estado muy suave, de verdad, Beatriz, me has tratado fenomenal, de verdad. Me has tratado de película, porque al principio te has puesto un poco más seria y luego me has dicho, pero por ahora. Es decir, a mí me parece que son temas que si en este país, y te lo digo de corazón, un tío viejo, en este país, si los temas sindicales, sociales, humanos y de estado del bienestar no vamos solventando, el futuro que tenemos es un tanto incierto, de verdad. Porque las pensiones de la seguridad social, un año más o 2 años más ya te van a pagar, porque hay un lío gordísimo entre tal como están entre ciudadanos, el Rafa, no sé cuántos, el chico del PP, y bueno, pues oye, otros 17.000, otros 18.000, otros 20.000 millones. Bueno, pues deuda pública y deuda pública, que ya veremos luego cómo se atiende todo ello. ¿Me entiendes? Pero al final hay que poner un poco de orden en nuestro país, porque al final siempre estamos pensando en dimensión estatal, y a mí la dimensión estatal me preocupa poquísimo, porque mi problema es nuestro país, es Euskal Herria y es nuestros hijos y nuestros nietos. De verdad, te lo digo de corazón. Estamos de acuerdo, pero hay que interpelar al Gobierno vasco y a Confebask. Quiero decir, Quiero decir, una huelga general en contra del Gobierno vasco y de Confebask. Y a mí me pareció oportuno que ayer hubo una reunión de Confebask en la cual estuvo Leire, que yo espero
que Leire nos cuente algo del tema fiscal, porque Leire no ha dicho ni Jesús en este momento. Joder. Claro, no sé. Está contenida. Leire siempre ha sido muy contenida. No, ¿qué va? No, es más conservadora que Churchill. Bueno, a ver, negociar el marco de relaciones laborales. Bai, eta laburtzen joateko eta askorik ez luzatzeko. Digo, en relación a que no nos haya un tiempo de debate que muchas veces es lo enriquecedor y lo que muchos de vosotros estaréis deseando ya. Así que yo no, en relación a lo del marco, yo creo que Bea ha descrito bien cuáles podrían ser las reivindicaciones y yo ya a lo largo de las palabras que he dicho antes creo que ha quedado claro que nosotros entendemos que tiene que haber una capacidad plena de decisión, que el concierto se tiene que respetar para que sean las instituciones vascas las que gestionen los recursos económicos, quiero decir, y partiendo de ahí, pues está claro que habría que hablar mucho, no solo de qué empleo, es decir, de calidad, con un salario digno, sino de la generación de empleo. Es decir, la creación de empleo en el servicio público y de las condiciones de empleo también cuando es la propia Administración el patrono, ¿no? Cuando es la propia Administración la que regula las relaciones laborales, ¿no? No solo a nivel de empresa privada, ¿no? Es evidente que hay que incrementar, ya lo he dicho, hay que incrementar el gasto público en pensiones. Nosotros en más de una ocasión hemos dicho además que, y ya hablaremos ahora del modelo fiscal, pero que habría que hablar de impuestos y habría que hablar de cómo se gestionaría o cómo incrementar los ingresos. Y en relación a la patata caliente aquí que ha salido en relación a la negociación colectiva y ya que se nos ha interpelado, y creo entender y se ha dicho que necesitamos estrategas que determinen qué queremos o qué necesitamos o hacia dónde hay que ir. Yo creo que, no sé si son estrategas, pero que el enemigo tiene muy claro lo que quiere, lo tengo clarísimo y se me demuestra todos los días. Es decir, hoy los agentes políticos que conforman el gobierno vasco, cada uno en su tendencia, y sobre todo los que son gobierno vasco, tienen muy claro a dónde quieren ir y que tienen muy claro a dónde nos quieren llevar. Eso que está claro. Es decir, yo diría que la mayoría sindical vasca ha hecho un verdadero esfuerzo en un acuerdo interprofesional y hace todos los días un verdadero esfuerzo en relación a la negociación colectiva. Pero a este gobierno hay que recordarle, y a Urkullu, ya que se le ha citado, que no he sido yo la que le ha citado, a Urkullu hay que decirle que tiene que respetar las mayorías. Que igual que cuando se hacen elecciones y hablan del Parlamento y de las mayorías políticas, hay que respetar las mayorías sindicales. Y que lo cómodo es hacer día a día política, su política, con una minoría sindical de acompañamiento, que a día de hoy todavía esas palabras están más al día que nunca. Entonces, yo creo que es muy fácil gobernar con algunos y no querer confrontar con otros. Y es muy fácil decir que nosotros, o desde luego desde ELA se nos ha dicho en muchas ocasiones, que nosotros no tenemos o no somos los agentes que deberían hablar de políticas sociales, que nos limitemos a hacer elecciones y afiliar. Nosotros cada día tenemos más claro que nosotros representamos a gran parte o a toda la sociedad vasca y que en consecuencia tenemos que hablar de todo y de esto más que nunca. Por lo tanto, no vamos a permitir que el señor Urkullu nos marque nuestra agenda y nos diga qué es lo que tenemos que hacer, porque ellos marcan la suya propia. Por lo tanto, nosotros vamos a marcar la nuestra. Eso en relación a Urkullu. Y en relación a Urkullu voy a decir también que es mentira. Urkullu no se quiere reunir con ELA. ELA, desde el inicio de la legislatura, ha interpelado tanto a la Consejería de Trabajo, tanto y de Empleo, a Arantza Tapia, a la consejera de Seguridad en relación a la ley Mordaza. Es decir, sobre todo los temas que consideramos nosotros que también tenemos que hablar. El problema es que ellos no quieren hablar con nosotros y hablan con otros. Por lo tanto, agendas marcadísimas, objetivos clarísimos, nuestros aliados también clarísimos. Y tenemos claro que la mayoría sindical vasca tiene un buen rumbo, que tiene mucho trabajo, sí, pero que tiene un buen rumbo y que tiene muy claro hacia dónde quiere ir. Y ahora nos hablan mucho, estos días estamos hablando mucho de recuperación económica. Digo, al hilo de lo que ha dicho José Ramón. Se habla mucho de recuperación económica, sobre todo por parte de la patronal. Ayer Confebask, hoy ha salido CEBEC. ¿Sobre qué se repercute esa
mejora económica? ¿Sobre un mercado laboral más precario? ¿Sobre unos salarios mejores? Es decir, desde luego, ELA no se va a sentar en una mesa de negociación colectiva y no va a haber negociación colectiva mientras los mínimos que nosotros entendemos básicos, y más aún si hay un verdadero crecimiento económico, ELA no se va a sentar en una mesa de negociación en la que se quiere hablar de todo menos de lo que verdaderamente hay que hablar. Entonces, esa es nuestra postura y creo que vamos en buen camino. Vale, pues pasamos a la siguiente pregunta. Bueno, decimos que la base fundamental sería un marco propio de relaciones laborales, ¿no? Para conseguir también un empleo de calidad y, en definitiva, también mayor dignidad para todos los trabajadores y trabajadoras. También ha salido un poco el tema de la fiscalidad, ¿no? Como si es necesario, ¿no? También una reforma fiscal para garantizar, bueno, pues los recursos, ¿no? Que al final nos doten de un sistema, de un modelo propio. Leire. Si me permites, Leire, digo porque lo que os voy a comentar encaja perfectamente en el tema de la fiscalidad y voy a dejároslo encima de la mesa para que efectivamente, si tenéis a bien utilizarlo, y volviendo precisamente al tema de las pensiones. Las pensiones no son un rendimiento de trabajo. Las pensiones, por lo tanto, no tienen por qué tener IRPF. Por otro lado, personas así de jóvenes como yo, con 52 años de vida laboral cotizados, efectivamente ya he cobrado mis sueldos y he pagado mi seguridad social. Por tanto, en estos momentos me están cobrando el IRPF, por lo tanto, yo creo que es clarísimamente una figura de doble imposición. Todos vosotros, sobre todo Leire, ha planteado conciertos económicos, Navarra, etcétera, etcétera. Y además el IRPF es potestad, entre comillas, y si no José me desmentirá, es potestad de esta casa que estamos aquí, es decir, es de la Sagrada Diputación de Vizcaya, de todas las diputaciones, y por lo tanto tienen la posibilidad de hacer lo que se les ponga en la nariz, entre comillas, pero sí que pueden, en lugar de que, por ejemplo, el año pasado yo he cobrado menos que el anterior, a pesar de que se me había aumentado el 0,25. ¿Por qué? Porque con ese 0,25 pasaba de tabla. Vale, perdona, no sé si le vas a hacer una pregunta directa. No, sí, pues porque luego vamos a hacer una ronda de preguntas. La pregunta directa es la posibilidad que existe políticamente de utilizar el IRPF con el fin de que a los que estamos aquí mayores, que estamos muy jóvenes todos, porque antes sí que bien habéis dicho de que faltan los jóvenes, todo lo que habéis hablado ha sido para los jóvenes, está claro y estoy totalmente de acuerdo, pero los que estamos aquí mayores nos meten el 15, el 16, el 17, el 18% del IRPF. A ver, el tema de la fiscalidad y un poco como comentabas, que estás hablando de una medida muy concreta. Yo sí que quería hablar más en global. ¿Por qué? Porque al final lo que estamos haciendo, quiero decirte que tu reclamación, siendo totalmente, sí, pero siendo totalmente entendible, ilícita y todo lo que queramos, al final el problema que tenemos es, y un poco también con lo que decíamos de la competencia de la Seguridad Social, es decir, ¿tenemos competencia para fiscalidad y la ponemos al servicio de nuestra gente? ¿O salimos a la calle y les decimos, es lo que hay, no se puede hacer más? Porque yo estoy harta de que me digan que no tienen más dinero. Día sí y día también. Es que no me da para más. Todos los días, ¿eh? Y si tú estuvieras aquí harías lo mismo. Esa es la respuesta del millón. Pero la realidad es que dinero hay. Y como bien ha dicho hace 2 minutos Yanire, están todo el día vendiéndonos la recuperación económica. Pero la realidad es que esa recuperación económica, que es lo que yo siempre les digo, se queda ahí, en los datos grandes, en los datos macros, y se queda en el bolsillo de algunos. Se queda en aquellos que tienen capital, no los trabajadores. Y cuando ahora nos vienen, hace nada y dentro de menos de 2 meses llevarán a efecto
una reforma del impuesto de sociedades, donde les van a bajar a las sociedades el impuesto, un porcentaje que nos dicen que no, que van a pagar mucho más, pero bueno, da igual, o sea, da igual. Pero luego resulta que al día siguiente se les emplaza a los empresarios a que, oiga, señores, ya es momento de hablar de subir los salarios, porque si ustedes están diciendo día sí y día también que se ha acabado la crisis, que estamos recuperando, que el país va estupendo, viento en popa de toda vela, hay que repartir la riqueza. Y nos dicen que, bueno, es que eso ya veremos, que ya lo hablaremos, que depende de cada empresa. Ya empezamos con vamos a decir, ¿no? Pues con miramientos, ¿no? Y entonces, el tema de la fiscalidad, es una propuesta que se puede estudiar, pero sí que yo quería vincularlo al tema del tema de las pensiones, ¿no? Y no solo al tema de las pensiones, sino a lo que hemos comentado antes del todo sistema de bienestar, ¿no? y de servicios sociales y de garantía de servicios sociales del que nos queremos dotar o nos hemos dotado, pero queremos desarrollar más, porque a mí el no hay para más, y aquí tengo justo delante a la compañera Eva, que lo ha tenido que escuchar en infinitas ocasiones, el no hay para más. Ya nos gustaría, no, ya me gustaría, no, hazlo. Y se puede. Y el tema de las pensiones, que es otra de las cuestiones que, bueno, ahora vamos a abrir enseguida. No, es que las cotizaciones, que es verdad, que es lo que hemos dicho, el tema del empleo es lo más importante para que las cotizaciones vayan incrementándose, pero también es verdad que no seríamos ni el primer país ni el segundo país que utiliza el sistema fiscal para pagar pensiones también. Porque es lo que he dicho en mi intervención anterior. Ha habido países que han decidido que lo primero es el bienestar de su ciudadanía y las pensiones son fundamentales. Y lo primero es que la gente tenga una pensión pública para tener una vida digna. Y eso se paga. ¿Cómo? Se paga. Se paga. Pero claro, si tú dices, no, es que esta cajita es para esto, esta cajita es para lo otro, ahí está la trampa. Y la fiscalidad se puede utilizar también para eso. Hay muchísimos ejemplos, no vamos a entrar porque creo que no procede, pero se puede hacer. Y es lo que hemos dicho, es una de las reflexiones que yo creo que es la una reflexión importante. Y lo he dicho en la primera intervención. Y lo mismo lo hacen con los presupuestos. Solo miran los gastos. Y eso es una política concreta, con una ideología concreta. Mirar solo los gastos y decir, estáis gastando por encima de vuestras posibilidades, estáis gastando mogollón. Como ha dicho antes también Bea, el tema de las pensiones. Que no. Y tú, Yanire, también lo has comentado. Si es que resulta que el Estado español gasta un 12% de su PIB en pensiones. Si es que hasta Francia gasta más que el Estado español. Y hasta Italia ahora gasta más en pensiones. Y lo que comentabas de a nivel de Europa, qué porcentajes de PIB y tal. Si ya no solo es eso, a mí muchas veces me gusta mirar en qué nivel de ranking están para saber de qué estamos hablando, ¿no? Y resulta que España en gasto en pensiones es el 17 de la Unión Europea, de los 27, pero en ingresos de cotizaciones está en el puesto 24. ¿Hay camino o no hay camino? Hay camino. Claro que lo hay. ¿Y por qué nosotros en la comunidad autónoma o en la Euskal Herria, que es lo que muchos de los que estamos aquí quisiéramos, no podríamos hacer eso de otra manera y compensarlo? Claro que se puede. Por cotizaciones habrá que intentarlo hacerlo, pero nunca hay que negar esa otra vía del tema de los impuestos que está inventada. O sea, que es que no estamos inventando la pólvora, que está inventado, que hay un montón de países que lo tienen ahí. O sea, está inventado. Vale, no sé si el resto de ponentes queréis aportar algo, sí que os pediría brevedad para que nos quede un poquito, por lo menos un par de intervenciones sí que hay. Sí, yo en relación al tema fiscal, que era ya el último punto, y por cerrar, y ya para abrir un poco el debate o para que demos un poco de vuelta y un poco la reflexión, yo solo quiero dar unos datos que yo creo que son lo suficientemente, o nosotros creemos que son lo suficientemente gráficos como para describir por qué decimos lo que decimos, ¿no? En presión fiscal estamos a la cola de la Unión Europea. 8.000 millones de euros al año en Hego Euskal Herria. Y estamos a la cabeza en fraude fiscal. Son dos datos objetivos, Se rebajan los impuestos, las tendencias. O sea, por eso decía yo que quienes dirigen tienen claramente para dónde quieren ir. Porque se rebajan los impuestos de las rentas altas y del capital
y a las empresas, y la última rebaja han sido los 4 puntos del impuesto de sociedades, y políticas en materia de fraude fiscal firmes, pues no conocemos. Entonces, nosotros consideramos que se necesita una reforma fiscal en su conjunto, pero para abordar todas las necesidades sociales, pensiones y demás, ¿vale? Todo en su conjunto. Otros datos. Rentas declaradas, el IRPF, más o menos el 90% son rentas de trabajo. ¿Qué nos dicen las empresas? Pues 3 de 4 empresas declaran pérdidas o beneficios inferiores a 6.000 euros al año. Que luego igual nos lo creemos o no, pero eso es lo que declaran. Y de quienes declaran beneficios, el tipo medio es alrededor del 16%. Esos son datos objetivos, que no nos los inventamos nosotros, que están al alcance de cualquiera, ¿no? Entonces, ¿cómo garantizamos, además de por medio de la fiscalidad? Lo hemos dicho, ¿no? Pues por mediación del empleo y de incrementos salariales por encima del IPC. Lo que está claro es, o nosotros desde luego tenemos claro, que si se aborda el problema del fraude fiscal y a su vez nos equiparamos a la media de la Unión Europea en relación a la presión fiscal, el problema hoy se solucionaba. Es decir, al hilo de lo que decía Leire, es evidente que dinero hay. Y luego ya el siguiente debate, que nosotros sí hemos dicho en más de una ocasión, es que entendemos que sí se puede abrir vía a los impuestos. Pero ingresos hay y formas de ingresar también. Viables y plausibles a día de hoy, sí. Y a nuestro entender, pues eso, una vez más, hay que querer y hay que ir enfocados en esa dirección. Fraude fiscal y presión. Bueno, pues ahora sí vamos a dar paso al público. Bueno, si no. Vale, han pedido varios la mano para hacer preguntas. Sí que os pedimos, bueno, brevedad, ¿vale? No tenemos mucho tiempo. A ver, lo que voy a decir sé que es impopular, pero hay que decirlo y hay que hablar claro. No. Si 650.000 personas, pensionistas censadas en Euskal Herria, dejan de contribuir esa parte del IRPF, que tiene un título que igual hay que cambiarle. No podemos hablar de servicios sociales, no podemos hablar de cobertura de pensiones. Y es más, en toda la Unión Europea, por no hablar de los países del norte de América, no existe ni un solo país donde las personas pensionistas estén exentas de contribuir en esa parte del dinero que perciben en concepto de pensión. Pero sí tengo que decir una cosa. En todos los países europeos, cuando una persona se jubila, la tabla impositiva pasa del IRPF al impuesto de pensiones. Lo que quiere decir que sigue contribuyendo al sistema, porque si no, el sistema no es viable. Pero seguimos contribuyendo. Otra cosa, el tema que acaba de plantear el compañero ha tenido ya un recorrido legislativo y un recorrido legal. Ha habido sentencias en tribunales catalanes, sentencias en el Tribunal Supremo, sentencias en el Constitucional, y el informe preliminar de la sentencia que saldrá del Tribunal de Derechos Humanos a nivel europeo dice exactamente lo que estoy diciendo, que es imposible sostener un sistema de servicios sociales sin la contribución de aquellas personas que hoy por hoy estamos censadas en. Sí que contribuimos a través del IVA, contribuimos a través de una serie de historias, pero el impuesto que se refiere al tema del IRPF, que hay que cambiarle de nombre, es el más importante del todo el sistema contributivo. Por lo tanto, yo como persona, como pensionista, no estoy de acuerdo en el abuso que se está haciendo de ese planteamiento, porque está en las redes, porque está en un montón de sitios. O somos racionales y defendemos un sistema complementario, público y completo, o, por lo tanto, no podemos hablar de que se nos quite el IRPF, no sé qué, no sé cuánto. Es un poco, creo que hay que dejar las cosas claras. Totalmente de acuerdo, pero lo que ocurre es que has hablado de una nueva tabla. No, de la tabla se cambia de nombre. No, pero la tabla de pensiones que no sea igual a la tabla general. Claro, es que ese es el problema.
que has cotizado doble, que es doble imposición. Si yo no estoy diciendo que si a mí me cobran tropecientas mil, no me cobren, que me cobren lo que me tengan que cobrar, pero vale, no igual seguimos con las preguntas, vale. Bueno, vamos a ver, yo primero quiero agradeceros a todos, sobre todo a Arri, a las tres ponentes y a José Ramón, mi ponente, pues las explicaciones que habéis dado. Pero bajo mi punto de vista se han mezclado muchos conceptos, muchísimos conceptos. Pero hay uno que me ha llamado muy poderosamente la atención y es una pregunta muy clara y muy concreta, es para José Ramón, que ha comentado que el año 2013 hubo un intento de formar un sistema vasco de pensiones. Yo le digo, ¿cómo quedó eso? ¿Ese intento en qué quedó? Y luego la pregunta siguiente es si se pudiera otra vez volver al tema. Fue 1993. Ah, 93. Fue 1993. O sea, hace 25 años. Sí, señor. Vale, correcto. Ya te digo, estaba un equipo Eso es. financiado por la Federación de Cajas de Ahorro Vasco-Navarra. ¿Sabéis lo que era la federación? La fusión de todas las cajas vascas y Navarra. El equipo jurídico de Deusto, el equipo actuarial de Diarco, el Colegio de Actuarios del País Vasco y juristas, la Universidad de Deusto, desde el punto de vista de letrados y gente que era catedrático de la Seguridad Social y catedrático de Derecho de Trabajo, y iniciamos un soporte de cuáles eran las variables que todo sistema público de pensiones europeo debiera tener. Fundamentalmente, hay 4 variables que intervienen en todo sistema público de pensiones. Las variables demográficas, las variables económicas, las variables técnicas actuariales y las variables políticas, que han hablado, sobre todo Beatriz, sobre la caja, sobre el precio que le dan al tío del autónomo y pim pam pam. Teníamos el entorno y empezamos a dialogar a través de Bilbao, Vizcaya y Gobierno vasco. Íbamos caminando hasta que nos encontramos la realidad de cuál era la filosofía de Madrid y fuimos a hablar con la Seguridad Social de Madrid, porque si nosotros quisiéramos hacer un sistema vasco, debiéramos conocer cuáles eran los cotizantes, empresas, trabajadores individuales, perceptores de prestaciones de todo tipo, en pocas palabras, conocer cuál era la realidad de los censos. En una primera fase tuvimos un diálogo, bueno, cuando vas a Madrid, normalmente si vas con cierta educación y con cierto respeto, el tema está cuando ya ven que los temas van en serio, fue la cerrazón total. No hay nada que hacer, este es un tema total en manos del Gobierno de España, no hay nada que hacer, con lo cual, si vosotros queréis hacer algún estudio, tenéis que hacer valiéndolos de los datos que podáis sacar. No hay posibilidad. Con lo cual nos replanteamos diciendo, oye, si no tenemos datos de tipo de cotizantes, datos de tipo de cuál eran las medias de empresas, porque podíamos haber empezado empresa por empresa, pero claro, era un trabajo bastante grave, con lo cual aquel fue la situación de inicio y de final. Año 94, finales casi 95, dijimos, oye, pinchazo en hueso, sin soltar, y al tercer intento, y nos quedamos a casa y hacerlo. Esa fue una realidad que te la puedo comentar porque es pública, y además habría bastante gente a las cuales tú conoces y formaban parte de aquel grupo. Por allí, Luis Alberto. Sí. Bueno, sí, casco a todos los ponentes, muchas reflexiones rapidillas, Y me parece muy bien estos propósitos de que a ver si alguna vez conseguimos que en Euskadi tengamos el tema de pensiones, pero mientras tanto, yo veo todavía que con todo lo que está cayendo, los pensionistas, en su mayoría, siguen votando al Partido Popular. Siguen votando, en su mayoría. Luego otra reflexión. ¿Por qué el Gobierno, que se habla muchas veces, no mete ni una vez en los presupuestos generales del Estado, siendo un gasto fijo del Estado,
el tema de pensiones, como mete policías, mete ejército, diplomacia y muchos más, porque son gastos fijos. Y luego también diría a los sindicatos, sobre todo mayoritarios, a nivel de UGT, comisiones, que son los que están en España, en el Santo Estado, son gente que no están atendiendo como es debido al tema de las pensiones. Yo no sé si es porque ya cuando se jubila uno, generalmente ya no se paga el sindicato y quedamos en un tema de segunda categoría, ¿no? Puede ser, no lo sé. Y ya hacia vosotras también, esto ha sido una cosa que siempre he tenido yo y que nunca la he entendido. Igual me lo explicáis y me decís, oye, pues mira, y os digo, pues tenéis razón. Me parece muy bien lo que ha dicho Fidelab, pues la jubilación a 60 años, maravilloso. Sabemos que es una utopía, más en los tiempos que corremos y con el gobierno que estamos, me parece una utopía, pero bueno, hay que intentarlo, me parece fenomenal. Pero sí que es verdad que aquí ha habido ejemplos de trabajadores y trabajadores, y hablo de los sindicatos, ELA y LAB, UGT y comisiones, lógicamente. Pero bueno, aquí ha habido jubilaciones anticipadas con 48, 49, 50, 51, con cotizaciones máximas de 2.500, 3.500, Altos Hornos, Naval, Navalco, una serie de empresas que a los demás trabajadores de empresas pequeñas que se han quedado en el paro con 55, 56, han cerrado las empresas y esos no han tenido la misma calificación por parte de los sindicatos y se les han dejado ahí, a libre albedrío, con sus cotizaciones dentro de 4, 5, 6, en los mejores de los casos, con 420 euros al mes. Y eso a mí me ha parecido siempre una discriminación de trabajadores a trabajadores, siendo los mismos sindicatos, sí, pagando la misma cuota, etcétera, etcétera. Si me lo podéis aclarar, pues igual al final lo entiendo. Es que ricasco, Luis Alberto. Sí iba a pedir una síntesis porque, bueno, a las 8 creo que nos echan, ¿vale? Ya sé que, bueno, se nos queda un poco corto al final, pero bueno, un par más de intervenciones, por ahí han pedido... Sí, yo voy a ser muy breve además, muy breve. Bueno, a lo largo de la jornada habéis hecho un buen diagnóstico, habéis instalado un tratamiento muy bueno, pero dentro del tratamiento hay tratamientos que a veces se nos escapan porque son muy caros. Establezco un poco la comparación con la hepatitis C, el famoso Sovaldi que no entraba, pero que al final ha salvado la vida a unos cuantos, ¿no? Bueno, pues en este caso yo creo que el Sovaldi que nosotros necesitábamos era sencillamente el tener una caja propia. La caja propia. Pero claro, la caja única es un tema tabú en Madrid, bien sea llevada por el PP, por el PSOE, y ni qué decir tiene si fuera Ciudadanos. Por lo tanto, y ahí viene la pregunta, ¿se podría hacer algo física, metafísicamente o medio pensionista para romper esa caja única y tener una caja propia? Un par de cuestiones. En primer lugar, cuando nos hablan de las dificultades de sostenimiento aquí de un sistema propio, consecuencia de la supuesta deuda que tenemos con respecto al resto del Estado, hay un dato objetivo que puede mostrar que aquí podríamos tener una seguridad social con, digamos, unas condiciones totalmente distintas, porque en definitiva la capacidad de producción, de creación de riqueza en Euskal Herria es sensiblemente superior al resto del Estado y por tanto no hay ninguna otra razón objetiva que nos impida llegar a esta situación. La segunda cuestión es que, como se ha dicho, es que el enemigo o el contrario o el adversario, por ser dulce, sabe muy bien qué es lo que quiere y qué defiende. El problema es por nuestra parte si realmente tenemos también esa capacidad para responder. Y lo que tenemos muy claro, yo creo, es que en definitiva la patronal, Confebask y compañía, la banca, el gobierno del PNV y del PSOE y del PSE, perdón, solo entienden la necesidad de cambios cuando hay una presión social muy fuerte. Solo entonces la entienden. Y mi pregunta es, estamos percibiendo estos días o estas semanas
que la preocupación por las pensiones ya actuales, pero tanto por las futuras, está el pil-pil en la cabeza de cantidad de gente pensionista. Lo estamos comprobando estos días. Y también aparece evidente de que efectivamente, si no hay una colaboración entre el movimiento de pensionistas en general y los sindicatos, es muy difícil que demos algún paso adelante. Entonces, mi pregunta es si, como sindicatos, tenéis previsto a corto plazo iniciativas precisas y concretas que ayuden a la movilización y a la presión social, tanto en respuesta a lo de Madrid como tanto en respuesta a lo que el gobierno de Gasteiz. Porque tenemos las experiencias de que recogimos 74.000 firmas exigiendo al gobierno de Gasteiz la posibilidad de complementar las pensiones y, a pesar de las riquezas, viraron para otro lado, nos dieron palabras bonitas, pero no resolvieron nada. Entonces, la pregunta es cómo veis estas iniciativas o si hay iniciativas. Sé que hay en curso también una iniciativa legislativa popular en la que entre este capítulo y a ver cómo lo veis. Ivonne, oso labur. Bueno, dos preguntas breves. Primero, en el marco de relaciones con otros pueblos y demás, y haciendo acopio del movimiento de Cataluña que queremos traer aquí, ¿dónde colocaríais en el marco de un Estado independiente la seguridad social? Si estaría en el área de acción social, si estaría en economía, si estaría fundamentado en una ecología máxima, tal. Y la segunda cuestión, ya que en la ponencia de autogobierno estamos hilando o trazando complicidades a nivel político, tanto con el Partido Nacionalista Vasco como con Podemos, ¿cómo podríamos blindar la competencia de la seguridad social en un marco así grande, respetando el derecho a decidir, desde un punto de vista combativo, pero cómo podríamos atraer a esos sectores a blindar esta competencia como algo vasco y a sustraerlo de las garras de Madrid? Y la última. Sí, bueno, en la partita de la fiscalidad como causa o como posible solución para el tema de las pensiones dignas, la reflexión pregunta por qué, teniendo como tenemos a nivel de comunidad autónoma herramientas fiscales para intentar tener un sistema fiscal justo, no hemos sido capaces en 40 años de tener un sistema fiscal justo, a pesar de que se han dado puntualmente algunos intentos por parte de algunos agentes en algunos territorios. Vale, es que ricasco, ya sé que os pido mucho sintetizar, pero bueno, intentar responder a aquellas cuestiones que podáis. Es que ricasco. Bueno, no se ha hecho un sistema fiscal justo porque no se ha querido. Eso es como hemos hecho con el resto de las cosas. Es cuestión de voluntad política. Y encima muchas veces la capacidad de poder de hacer impuestos se ha entendido de mala manera. Se ha entendido como para hacer que paguemos menos impuestos, porque una y otra vez nos están vendiendo constantemente que lo bueno es pagar pocos impuestos. Yo siempre lo digo, yo prefiero pagar 30 euros más de impuestos y tener un médico en mi ambulatorio. Pero nos dicen, no, el dinero en el bolsillo de la ciudadanía. Sí, pero con servicios públicos. Por lo tanto, que no nos metan el gol por la escuadra, como decía aquel futbolísticamente. Respecto a la caja única, que esa es la madre del cordero, porque podríamos estar aquí un seminario completo. La caja única ni está en la Constitución, ni está en el Estatuto de Autonomía, ni está en la Ley de Amejoramiento. En ninguno de los tres documentos se habla de la caja única. Se habla de la unidad de caja, que no es lo mismo. Es que no es lo mismo. Esto es algo que luego el Tribunal Constitucional y unas leyes de la Seguridad Social, que no vamos a empezar aquí a explicar, salió el concepto de caja única. Pero también es cierto que la propia Constitución dice que, y yo no, pero de vez en cuando hay que leerse también la Constitución para saber qué dice el adversario político, que la Seguridad Social es competencia del Estado, pero sin menoscabo de aquellas otras cosas que dé a las administraciones autonómicas. Y eso lo dice también la Constitución, pero eso se les olvida. Quiero decirte que la caja, o sea, es decir, podríamos tener podría ser, pero no es mi opción, pero se puede hacer que haya diferentes administraciones gestionando dinero, gestionando su propio dinero para hacer los pagos. Por ejemplo, aquí se podían pagar las gestiones, las pensiones aquí, que hubiera una caja común. Y ahí habría que ir igual los sobrantes o los faltantes. Pero esa es otra guerra, Pero el tema de la caja única da para un seminario de 3 o 4 días sin problema ninguno.
Independencia, dónde poner la seguridad social y demás. Yo, como lo he dicho antes, creo que el tema de la seguridad social es algo que está dentro del sistema de protección social. Yo lo entiendo así, y yo sí soy economista. Y podría decir, no, que lo pongan en Hacienda, pero lo entiendo así. Para mí es un tema de protección social. Otra cosa es que evidentemente tiene un componente económico, pero no nos vamos a engañar. Todas las políticas públicas tienen componente económico, ¿no? Pero para mí se estaría dentro del sistema de protección social, evidentemente con esa pata económica. Y la otra no me acuerdo cuál era. Autogobierno. Pues deshaciendo muchos de los mitos que nos están vendiendo, que es lo que hemos estado haciendo aquí. Esto de que vuestro sistema no es viable, a mí todos los días me dicen, ustedes se morirían de hambre. Le dije, bueno, usted déjeme a mí, que ya me preocuparé de buscarme las alubias todos los días. Eso se lo he dicho yo al Partido Popular 300 veces, ¿no? Pero quiero decirte que hay que ir deshaciendo todos esos mitos que han montado alrededor del sistema vasco, diciendo que no es viable. Hoy mismo hay alguno por ahí diciéndolo en Bilbao también, que el sistema vasco no es viable, tal, cuando a fecha de hoy lo que está haciendo aguas es el sistema español. ¿Por qué? Porque lo han querido. Las que no ha comentado Leire igual, por no repetir, colaboración, plataforma, pensionistas y sindicatos. Sabéis que siempre hemos estado dispuestas a participar en todo aquello que nos habéis propuesto y sabemos que lo mismo es cuando nosotros proponemos. Efectivamente hay una iniciativa legislativa popular por ahí que todavía no se ha puesto en marcha, que tiene reivindicaciones, entre ellas, bueno, pues se habla también de este tema, del tema de las bajas pensiones y bueno, pues en ese sentido estamos definiendo una campaña en la que, bueno, pues hablaremos y contaremos con las plataformas. Tampoco puedo adelantar, pero bueno, como está esto ya, el tema ya está en boca de todo el mundo, pues bueno, pues efectivamente en los próximos meses habrá movilizaciones, todavía están a definir. Es la Carta de Derechos Sociales la que la convoca, por lo tanto ella es la que tendría que definir esto. Y luego con la intervención, pues yo, ya me perdonarás, pero no te voy a perdonar, o sea, no te voy a poder responder. Lo único, quiero decir, porque no estuve entonces y no lo sé. Lo único que sé es que el sindicato LAB intenta defender los intereses de sus afiliados, afiliadas y de los trabajadores y trabajadoras en general de la misma manera. Quiero decir, pertenezcan a empresas grandes o pertenezcan a empresas pequeñas. Que haya habido injusticias y pues yo las desconozco. No creo que las hubiéramos tolerado en su día, pero es que desconozco el tema, quiero decir. Muchas gracias. Mila esker guztioi, mila esker Joserra, Janire, Leire eta Beatriz mahai inguru honetan parte hartzeagatik eta zue guztioi ere. Y bueno, tomamos nota de todas las cuestiones que han salido y las valoraremos. Eskerrik asko.